¿Se escucha? Sí, Ani, se escucha bajito, pero perfecto. se escucha. Para que subo. ¿Ahí se escucha mejor? Perfecto. Entonces, esta actividad que nos convoca hoy la hemos denominado Trayectorias Profesionales y Feminismo. Feminismo. Se realizará en este marco la presentación del libro Intervenciones Feministas para la Igualdad y la Justicia. Esta magnífica obra fue compilada por Diana Macía, Patricia Gómez, Alumine Moreno y Celeste Moretti, y en esta oportunidad se continúan las conversaciones iniciadas por las autoras en el libro Miradas Feministas sobre los Derechos, también de Editorial Cusbaires, del año 2019. El libro que hoy se presenta se trata de una compilación de 25 artículos sobre temas originados en la confluencia del trabajo innovador en el ámbito de la justicia y las políticas públicas de género, alentado por la movilización social feminista y LGTBI+. La obra de las autoras y autores se enmarcan los aportes feministas sobre la ciudadanía concebida como el derecho a tener derechos. La actividad del día de la fecha está organizada por la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad de La Pampa, junto con el Observatorio de Género en la Justicia de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Sociedad Argentina de Sociología Jurídica y la Editorial Cusbaires. En esta oportunidad contamos con la participación de algunas de las autoras de esta obra colectiva. Nos daremos el lujo de la presentación con Diana Macía y luego las brillantes exposiciones de Beatriz Cohen, María de los Ángeles Ramallo, Sonia Arisa Navarrete, Daniela Tchaikovsky y Agustina Pérez. Tendremos luego de las exposiciones los comentarios de la licenciada Mónica Molina y la moderación de la jornada a cargo de Guadalupe y de quien les habla. Ahora pasamos a los saludos a cargo del decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, Magíster Francisco Marín. Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a nuestra facultad. Es realmente un honor para nosotros ser huéspedes de esta presentación, de esta obra tan importante, en una semana tan importante, a pocos días de la conmemoración del Día de la No Violencia contra la Mujer. Es realmente, creo que, un momento oportuno para la presentación de una obra como la que hoy presentamos. Desde la facultad es un honor contar con la participación de las autoras y compiladoras de esta obra. Realmente agradecemos su participación y agradecemos que nos acompañen, aunque sea de manera virtual, en nuestra facultad. Espero que, estoy seguro que la obra será de muchísima utilidad. Particularmente conozco el trabajo realizado por nuestra profesora, la docente Daniela Tchaikovsky. Realmente un tema sumamente interesante, analizando las profesiones jurídicas y el impacto de las relaciones de género en los roles familiares y cuidados de las estrategias de inserción profesional de abogadas y abogados en la ciudad de Santa Rosa. Así que sin nada más para agregar, y nuevamente también celebrando llevar adelante este tipo de actividades con la Sociedad Argentina de Sociología Jurídica. Les deseo muy buena jornada y que se pueda aprovechar todas las debates y presentaciones que se harán de la obra. Así que buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Francisco. Bueno, le damos de paso la bienvenida a todas, a todos, a todes a la presentación del libro en esta oportunidad, bueno, en este marco a través de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, la SADJU, Cusbaires y el Observatorio de Género en la Justicia. A continuación le damos la palabra a Diana Macía, quien es doctora en Filosofía por la UBA, investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género también, de la misma casa de estudios, profesora de Filosofía Feminista en la carrera de Filosofía, defensora adjunta en Derechos Humanos en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, periodo 98-2003, directora académica del Instituto Hannah Arendt de Política y Cultura, periodo 2004-2008, diputada de la Ciudad de Buenos Aires, periodo 2007-2011, consejera académica del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, 2012-2014, y actualmente dirige
el Observatorio de Género en la Justicia en el Consejo de la Magistratura de Cava. Bienvenida, Diana. Gracias, Guadalupe, gracias a Francisco por la hospitalidad, a Daniela y a Patricia por organizar esta presentación de un libro que es un libro colectivo, y es un libro colectivo de un área, el Observatorio de Género en la Justicia, que es un equipo de trabajo. Así que hay mucho trabajo en común puesto en las publicaciones del observatorio. Este es el último libro, es el publicado este año, el 2020, lo tendríamos que haber presentado en la Feria del Libro, pero pasaron cosas, y entonces nuestra manera de contactarnos y hacerlo conocer ha sido a través de las redes. Esta es la segunda presentación que tenemos, y me da muchísimo gusto que sea con la Universidad de La Pampa, y que sea con la cátedra, con la inspiración de la cátedra de Daniela, y que sea con Patricia, con quien ya llevamos 3 décadas de trabajo en común, que fructifica ya prácticamente con la mirada, ¿no? Tenemos mucha afinidad en nuestra manera de encarar el trabajo, y encarar una forma del trabajo que tiene que ver con el compromiso de la academia, con la política por un lado y con los movimientos sociales por otro. Ese modo de circular saberes y circular también empoderamientos a través de los movimientos sociales, a través de la academia, a través de la política, en un sentido muy amplio de la política, creo que es lo que ha ido fortaleciendo muchos avances del movimiento de mujeres, un movimiento al que pertenecemos hace mucho tiempo, pero que en la actualidad tiene formas absolutamente novedosas que nos soplan, así nos llevan, nos ponen en órbita. Ya no hay que estar remando contra la corriente, hay muchas cosas que en realidad estamos dialogando e incluso tratando de comprender fenómenos nuevos. Este libro, Intervenciones Feministas para la Igualdad y la Justicia, que compilamos con Patricia, con Aluminé Moreno y con Celeste Moretti, que son también del equipo del observatorio, en parte es una compilación que tiene continuidad con una del año pasado, del 2019, que es Miradas Feministas sobre los Derechos, y es parte de una evolución de las publicaciones del observatorio, porque siempre la idea es publicar en relación con los trabajos de investigación que vamos haciendo. El observatorio es un área académica de investigación y de capacitación del Poder Judicial, y también tenemos una incidencia a través de la Facultad de Derecho, un posgrado de actualización en género y derecho, que ya va por su 6ª corte, y que pensábamos para una vez, creímos que con un dictado en la materia ya el interés por estos temas iba a estar agotado, pero que se fue multiplicando, y que creo que con los años va teniendo una incidencia en todo el sistema de justicia que es extraordinaria. Los diálogos que se van produciendo, la carrera brillante que algunas de las alumnas, exalumnas, excursantes, que por supuesto exceden en su trayectoria el ser cursantes del posgrado, pero que al pasar por allí nos han dejado sus vínculos. Bueno, Agustina es una de las personas que han pasado por el posgrado, y entre las docentes también, algunas de las que han dado letra para toda esta revisión de lo que significa una perspectiva feminista sobre los derechos, pero además una crítica feminista, aprovechando que hay una asociación de sociología del derecho, una crítica desde el feminismo también de los aspectos sociales, de las carreras jurídicas y de la aplicación del derecho. En este libro en particular hay secciones temáticas, y en esto tengo que agradecerle mucho a Patricia, porque es en general la que organiza, y si bien lo vamos dialogando en el equipo, hay algo en su forma de estructurar los artículos, e ir pasándolos, ir equilibrándolos, que bueno, somos deudoras en parte de ese orden, que tiene que ver con lo que vamos a ver hoy, porque vamos a circular en relación con las carreras jurídicas y con las profesiones jurídicas y con la situación de las mujeres en esas profesiones, y también con el reconocimiento de genealogías dentro de esas profesiones, aquellas mujeres que nos inspiraron, que abrieron caminos, que produjeron sentidos diferentes de los cuales nos podemos tomar. Eso corresponde a la segunda unidad del libro, el derecho y las políticas de la presencia. Las políticas de la presencia son una estrategia del feminismo que tiene que ver en parte con las medidas de acción afirmativa, con el cupo, con la paridad, esos modos de hacernos visibles, que no son las únicas políticas, por supuesto, pero que son políticas necesarias para al menos poner bajo la vista que hay mujeres prácticamente en todas las disciplinas
en particular en todas las disciplinas del derecho, aunque se nos reserven ciertos lugares para el derecho de familia, para derechos vinculados con la infancia, porque siempre estamos como pegadas a roles tradicionales. Pero vamos a escuchar ahora qué pasa con las mujeres en las carreras jurídicas y con esta genealogía de mujeres, y vamos a ver que lo que encontramos es bastante diferente que el estereotipo y el prejuicio, y es muy importante tener luz sobre esto, tener claridad sobre esto. El primer capítulo es precisamente de genealogías en el pensamiento jurídico feminista. Hay un capítulo 3 que es sobre androcentrismo, injusticia y representaciones, y el concepto de androcentrismo es para nosotras muy importante porque es un concepto que amplía la visión usual del feminismo como un movimiento preocupado por la igualdad entre varones y mujeres, que por supuesto es parte del feminismo, pero que el feminismo excede con mucho un análisis exclusivamente de género para hacer un análisis interseccional, un análisis mucho más complejo de las muchas formas, primero de las muchas formas de hegemonía que tiene el sujeto androcéntrico del derecho. Muchas formas de hegemonía en el discurso y en la práctica, pero además para poner de manifiesto que esa comunidad a la que queremos llegar para producir igualdad allí donde hay diferencias, es una comunidad diversa, no es una comunidad de personas homogéneas. Y entonces trabajar la cuestión de las injusticias requiere sensibilidad con respecto al androcentrismo. Hay un capítulo sobre masculinidades donde hemos invitado a algunos compañeros feministas a hablar precisamente sobre lo que le compete en las cuestiones de género a los varones en reflexión sobre su propia construcción de masculinidad. Algo que es mucho más que acompañar a las mujeres feministas, es revisar la propia construcción identitaria y revisar los privilegios, revisar las formas en que se construyen masculinidades que muchas veces son masculinidades que producen efectos no queridos por las propias personas que encarnan estas masculinidades. Un capítulo 5 que es sobre nuevos sentidos de la autonomía, y esto es muy importante porque el concepto de autonomía es muy básico en la construcción de libertades personales, es muy básico en la construcción de la ética y de la política, y sin embargo todavía hay segmentos a los que la autonomía no se les reconoce y que incluso con el argumento de la protección en realidad son como sujetos tutelados por el derecho y no respetados en su construcción de libertades personales, de proyectos de vida, etc. Un tema indispensable en el capítulo 6 es el de las maternidades. Las maternidades, pensándolas en sus múltiples diversidades, hay mucho trabajo del feminismo revisando el concepto tradicional de maternidad, un concepto vinculado con la abnegación, vinculado con una dedicación de tiempo completo, vinculado con la satisfacción en la intimidad de todos los intereses que las mujeres pudieran tener, y que se choca muchas veces con una reacción en la justicia cuando las mujeres no son como estas maternidades requieren en los estereotipos, y por lo tanto las llamadas malas madres van a ser castigadas, van a ser marginadas, su palabra no va a ser tomada en cuenta, por lo tanto revisar las maternidades es también muy importante. Un capítulo 7 que es sobre intersecciones entre géneros, tecnologías y derechos. Muy importante porque la tecnología aparece en su abstracción y en su búsqueda de saberes que parecen saberes no apegados a lo empírico, parece que no tuviera género, pero tiene género. Y ese género no solo es masculino, sino también que pertenece a esa masculinidad poderosa. La tecnología es un factor más de poder y las mujeres debemos apropiarnos de esa tecnología para la emancipación, debemos apropiarnos de tecnologías para una aplicación feminista de las tecnologías. Entonces, en estas intersecciones también hay alertas y hay propuestas de desarrollo. Un aspecto importantísimo que lo mencioné antes en el capítulo 8 es el de los movimientos sociales, es decir, que tenemos el trabajo en el poder, del poder ejecutivo, el trabajo político, tenemos el trabajo académico, pero es muy importante incluir la acción, el activismo de los movimientos sociales, cuál es esa capacidad de agencia que tienen los movimientos y también esa capacidad disruptiva. A veces con la paciencia, el capítulo tiene un subtítulo que es la gota que horada la piedra, ¿no? Porque a veces es
la persistencia de los movimientos. El feminismo tiene ya en nuestro país, bueno, desde antes del retorno de la democracia, y tenemos feminismos anteriores, pero digamos por pensar los contemporáneos de la década del 60 en adelante, y fuertemente con el retorno de la democracia, los feminismos han tenido una incidencia muy importante en la política, pero también la han tenido desde los movimientos sociales que permiten un trabajo crítico y permiten incluso denunciar algo que los propios feminismos tuvimos que cambiar, que es que los feminismos tampoco son uniformes y que hay allí relaciones también de privilegio, relaciones de poder que deben ser revisadas, y que otros feminismos, que no sean los feminismos académicos, ilustrados, los feminismos populares, los feminismos de las divergencias sexuales, los feminismos comunitarios, los feminismos jóvenes ahora, los feminismos juveniles, son feminismos que han impactado los hábitos del propio movimiento en hechos de irrupciones y han puesto en tensión muchos conceptos y sobre todo muchas prácticas, que es un aspecto fundamental del feminismo. Entonces, pensar los movimientos sociales desde el derecho es pensar también un agente de cambio muy importante. El capítulo 9 es parte de un problema muy serio, y son las respuestas institucionales frente a la violencia de género. Lo que se llama ruta crítica de la violencia, el hecho de que está tan naturalizada la violencia que muchas veces la respuesta institucional no es la apropiada, es tardía, no es suficiente. La lentitud con la que procede la justicia tiene a veces el precio de la vida de las mujeres. Estamos ahora con una mirada mucho más atenta en los femicidios y vemos que muchos de esos femicidios contaban con denuncias anteriores, contaban con medidas cautelares y sin embargo esa presencia del Estado no fue suficiente. Entonces pensar cuáles son las respuestas institucionales y cuáles deberían ser también es un aspecto importante de estas intervenciones feministas. Y finalmente las críticas feministas al sistema penal. El sistema penal quizás es el sistema más masculinizado de todas las especialidades judiciales y también el sistema más criticado por las respuestas punitivistas, por los modos en que se ejerce violencia institucional, represión por parte del propio Estado, pero también es un lugar donde generar conciencia, no solamente pensar de qué manera el sistema penal ha afectado de manera específica a las mujeres, cómo ha interpretado los crímenes de mujeres frente a los crímenes de varones, a las mujeres como víctimas y como víctimas desactivarlas de su capacidad de agencia. Hay muchas cosas que revisar en el sistema penal. ¿Qué pasa con las mujeres en conflicto con la ley cuando están presas? ¿Qué pasa con las maternidades en condiciones carcelarias? Bueno, hay montones de cosas para pensar en el sistema penal, pero hay que pensar el sistema penal en el contexto también de los derechos humanos como un campo de trabajo, un campo novedoso, extraordinario. Bueno, esto que espero que habiéndoles leído el menú, les dé un poco de apetito para abrir las hojas de este libro. Como todos los libros que hacemos en el Observatorio de Género, están en la página de Jusvaires, de la editorial Jusvaires, es política en la colección Géneros, y es política de la editorial Jusvaires que todos sus libros tengan acceso gratuito, pueden bajar el PDF o pueden leerlo en línea, además por supuesto de cuando tengamos el placer de tener el libro en papel, quienes amamos las bibliotecas y los libros, también tendremos la versión en papel. Pero mientras tanto, invito entonces a que escuchemos este particular capítulo 2 que tiene que ver con las carreras de mujeres jurídicas. Muchas gracias, Diana. Vuelvo a reiterar que, bueno, en realidad que pueden hacer sus comentarios, sugerencias y preguntas a través del chat del Zoom y a su vez también a través de YouTube Live que se está produciendo en este momento, que se está retransmitiendo este encuentro por Zoom. Pueden ir dejándonos sus comentarios, sugerencias y preguntas y al final de las exposiciones las compartiremos por aquí. Bueno, a continuación le damos la palabra a Agustina Pérez, quien es abogada, magíster en Derecho por la Universidad de California, maestranda en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Buenos Aires, consultora ante distintos organismos internacionales y de gobierno. Agustina va a exponer junto con Daniela Saikowski-Vizcay, quien es abogada por la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Sociología Jurídica por la misma institución, es docente regular de Sociología Jurídica en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa,
tiene investigaciones y trabaja sobre género, derechos humanos y acceso a la justicia. Dirige un proyecto de investigación sobre mujeres, familias y profesiones jurídicas. Agustina y Daniela, las escuchamos. Hola a todas y a todos. Antes de comenzar a hacer el aviso parroquial o la cuña de que yo fui de la primer corte de la especialización de Diana y también de Patricia, que coordinan ellas, así que ya ha sido también un antes y un después, porque bueno, hablar de feminismo en casa no es lo mismo que venga a decirte la otra persona, entonces cuando ya a la universidad terminé de entenderlo. Así que nuestro artículo, nuestro capítulo del libro se llama Mujeres en profesiones jurídicas, género, roles familiares y estrategias de inserción laboral. Y básicamente mamá les contará un poco más sobre la investigación que estamos, digamos, que organizan, que coordinan junto con Betsabe, pero básicamente en este primer artículo que escribimos el año pasado, nos enfocamos en las mujeres abogadas, específicamente en la justicia y en los estudios jurídicos, es decir, dejamos de lado otras profesiones, poder ejecutivo, legislativo, academia, organizaciones de sociedad civil, etc. Y de alguna manera nos inspira esta frase de McKinnon que dice, digamos, o que llama a reexaminar la realidad jurídica y social existente a la luz de la realidad de las mujeres. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos un campo, digamos, del derecho, vemos un campo jurídico que está feminizado en el sentido cuantitativo. Hay cada vez más mujeres matriculadas, más mujeres graduadas de derecho, pero lo que vemos también es que estas mujeres acceden, o las mujeres accedemos, a cargos de menor jerarquía, a cargos peor remunerados, y justamente lo que nos proponemos es indagar de alguna manera, o convencer a indagar, bueno, ¿cuáles son esos espacios que ocupan las mujeres? ¿Cuáles son sus posibilidades, sus obstáculos, las barreras, las opciones que tienen? ¿Cómo es este contexto en el que trabajamos, que evidentemente sigue poniendo en cabeza de las mujeres, siguen poniendo en cabeza nuestra los cuidados, las tareas domésticas, y por supuesto luchar con un contexto que ya en sí mismo es patriarcal y heteronormativo. ¿Y cuál es, digamos, algún análisis cualitativo que hacemos? Así como a grandes rasgos en el artículo, porque si le decimos todo, se las vamos a spoilear mucho y no lo van a leer, así que les vamos a dejar con un poco de ganas de datos. Lo que buscamos, o lo que encontramos en este análisis cualitativo es que, por un lado, lo que pasa en Argentina no es que solamente pasa en Argentina y nada más, sino que hay datos de la Unión Europea que nos demuestran que en los países europeos suceden cosas muy similares a las que nos pasan acá. Por ejemplo, una pirámide invertida en la justicia, donde en cargos de menor jerarquía hay más mujeres que en los cargos más altos, y también vemos, tanto en Argentina como en esta investigación o este estudio al que nos referimos en el artículo de la Unión Europea, vemos que las mujeres optan por trabajos que son part-time, trabajos que ofrecen mayor flexibilidad para acomodar justamente estas tareas de cuidado que quedan a cargo nuestro, lugares que tienen licencia por maternidad paga, lugares, estudios jurídicos quizás más chicos, en los cuales comparten oficinas, es decir, hay otro tipo de arreglos versus los hombres que los vemos en estudios jurídicos más grandes, en empresas, en in-house de empresas, pero, digamos, llegan a puestos más altos, están en posiciones quizás entre comillas más prestigiosas, pero bueno, a costa de qué es esto, qué es lo que ofrecen los hombres, que no estamos en este contexto, de nuevo, patriarcal y heteronormativo, qué es lo que ofrecen ellos que nosotros no ofrecemos o no podemos ofrecer, y es que ellos dedican muchísimas más horas laborales al día, tienen jornadas laborales de 12, 14, incluso más horas diarias, que evidentemente las pueden tener porque nos hacen cargo de otras cosas que nosotros sí nos tenemos que hacer cargo. Y además hay otras cuestiones como por ejemplo estudiar en el exterior, o sea, hay un análisis que nosotros tomamos de una autora que se llama María Eugenia Gastiazoro, que bueno, el corte es de 2016, pero básicamente alguna de las cuestiones que resalta esta autora es que es más horas de trabajo y un prestigio académico, un prestigio de haber estudiado sobre todo en universidades norteamericanas, de Estados Unidos, con habilitación para ejercer el derecho en otros países, Estados Unidos, Reino Unido, etc.
con un idioma, digamos, un inglés muchísimo más aceitado que les permite sentarse en otras mesas a negociar, digamos, en otras áreas incluso del derecho, como el arbitraje internacional, por ejemplo, digamos, áreas como más, no sé si la palabra es prestigiosa, pero seguramente mejor pagas que las que utilizamos o en las que nos relacionamos nosotros. Y también, evidentemente, hay una cuestión de las redes que se forman en esos espacios internacionales y del tipo de mentores y los espacios de socialización para conseguir esos mentores para el resto de la carrera. Y eso nos lleva un poco a pensar, bueno, si tenemos este panorama, ¿cuáles son los argumentos a priori que uno podría ver y que uno podría, como, digamos, identificar para tener más mujeres en posiciones de liderazgo y en lugares, por ejemplo, en el Poder Judicial en cargos altos, como socias en estudios jurídicos, etc. Y le citamos mucho a Beatriz Cohen, que entiendo que está por acá, así que no, Beatriz nos va a contar ella misma lo que nosotros citamos de ella, pero básicamente, así como grandes titulares, los argumentos que expresa o que trae Beatriz son un argumento de la igualdad, un argumento de la diversidad cultural y un argumento de una socialización diferenciada que ella ya nos va a contar con lujo de detalles. Y nosotras agregamos también, por el trabajo que venimos haciendo, el argumento quizás económico, ¿no? Este argumento que cada vez se escucha más, este ganar-ganar que ahora hablaban mujeres, es un argumento en base económica al decir que, por ejemplo, tener más mujeres en posiciones de liderazgo reduce la pobreza, hacemos mejores inversiones, invertimos el dinero en la salud y la educación de nuestros hijos, digamos, puede haber un potencial aumento del PBI hasta en un 12% en Argentina y otro promedio, digamos, internacional. Es decir, hay argumentos tanto legales, hay argumentos éticos y morales, y también hay argumentos económicos. Y con eso le cedo la palabra a mamá, a Daniela Saikowski, a la doctora Daniela Saikowski, pero que acá desde mi casa es mamá, para que les cuente un poco más del proyecto. Perdón, perfecta en el tiempo, Agus. Les recordamos a las expositoras que aproximadamente entre 15 minutos o un poquito menos les estaríamos poniendo como para que todas puedan participar. Excelente, Agus, en el tiempo. Bien, bien, gracias. Cronometrada. Bueno, en principio yo también quiero agradecer, aunque corte la exposición del artículo, a Diana y a Patricia, por la posibilidad de publicar uno de los primeros avances que tenemos en la investigación que estamos llevando a cabo con varias de las personas que están acá. La codirectora del proyecto anda por ahí, Betsabe, quienes están presentando son parte del proyecto, y hay gente en YouTube que también es parte del proyecto. Y por supuesto agradecer a la facultad y agradecer a la SASU la cantidad de gente SASU que está escuchándonos ahora. Yo voy a retomar un poco lo del proyecto de investigación. Básicamente este artículo, dos cuestiones quiero puntualizar nada más. Por un lado, que el artículo es parte de un proyecto de investigación que estamos haciendo en la facultad, de acá de la Universidad Nacional de La Pampa. Es un proyecto tal vez más ligado a los llamados estudios regionales, digamos, las realidades de las mujeres alrededor del país, alrededor de la región latinoamericana y del mundo son muy diversas. Entonces nos interesaba recoger, recopilar, sistematizar datos de lo que está pasando en la profesión jurídica en la provincia, en nuestra ciudad, también teniendo en cuenta que hay egresadas de la facultad que se insertan laboralmente en los distintos lugares, sea en el sector público o en el sector privado, en la misma provincia, ¿no es cierto? Entonces, tiene ese carácter de estudios regionales que por ahí no se va a poder extrapolar a la realidad de otros lugares, pero sí tienen la riqueza de describir, de comprender, de interpretar qué es lo que está pasando con nuestras jóvenes egresadas, abogadas y abogados de La Pampa, en esto de cómo viven, cómo sienten, con ese orden de género, en la sociedad que vivimos. Por otro lado, la investigación, o por lo menos este artículo, mejor dicho, es un estado del arte. Yo voy a rescatar
básicamente eso, porque yo creo que lo más rico que tiene el artículo es justamente toda la bibliografía y todos los precedentes de investigaciones que se han hecho sobre profesiones jurídicas en la Argentina, en Latinoamérica, en España, algunas publicaciones en inglés. Entonces, necesariamente tengo que rescatar gente que está mirándonos, tengo que rescatar gente como la doctora Salanueva, como la doctora Manuela González, que han trabajado mujeres y docencia, mujeres y la inserción laboral en las facultades. Tengo que rescatar a Beatriz Cohen, por supuesto, porque ella, digamos, el libro que tiene sobre mujeres en el fuero de familia es verdaderamente inspirador, sobre todo porque juega con esto de la ética del cuidado, ¿no? Nosotros también vamos a trabajar esa cuestión, porque nosotros queremos revisar en el marco del proyecto en cuánto incide la cuestión de los cuidados, en cuánto incide el estereotipo de la mujer maternal, o de la mujer que tiene que maternar, en las trayectorias y en las estrategias de inserción laboral, de permanencia en el mercado laboral, en la elección del fuero en el que se va a trabajar, fueros más masculinos, fueros más feminizados, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, hay ese corpus teórico y de investigaciones empíricas que se ha hecho en la Argentina, de la mano de las personas que he nombrado, y acá también está Mariana Sánchez, Agustina nombró a Eugenia Gastiazoro, hay otra persona muy relevante en la sociología jurídica que ha trabajado profesiones jurídicas, como es la doctora Marínez Bergoglio en Córdoba. Es decir, Andrea Gastrón, con su libro, digamos, iniciático hace ya muchos años, con las mujeres del Poder Judicial. Entonces, bueno, en el artículo básicamente me parece que la riqueza es haber recopilado gran cantidad de antecedentes, y además me parece que está bueno, digamos, apropiarnos de lo que han dicho otras y otros, reconociéndoles el valor de lo que han hecho, el valor de lo que han hecho que sirve aún mirándolo 10 o 15 años a la vista, y reconocernos en cierta medida sucesoras o continuadoras de líneas de investigación que están presentes ya en nuestro país hace mucho tiempo. No es que vengamos a decir nada nuevo, por ahí sí plantear esa necesidad de poner en tensión los enunciados teóricos, ¿no? Las proposiciones teóricas, y ver cómo, de qué manera pueden de las abogadas, los abogados de la matrícula, que están insertados en el Poder Judicial, o que están en el Poder Administrador acá en la provincia de La Pampa. Así que eso un poquito era lo que yo quería plantearles. En términos del proyecto, nosotros tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, nos hacemos preguntas como, por ejemplo, ¿cómo se puede llegar a ser abogado? Es decir, esto, thinking like a lawyer, ¿no? ¿Qué modelos tienen las chicas, los chicos que egresan? ¿Qué modelos de ejercicio profesional, ¿no? ¿A qué aspiran? ¿Qué necesidades de capacitación tienen? Nosotros tuvimos el año pasado, por ejemplo, un problema bastante importante acá en la provincia con una capacitación que se hacía fuera de horario. ¿Quién puede hacer una capacitación fuera de horario de 7 a 1 y quedarse 2 horas más o 3 horas más, aunque fuera por Zoom o fuera virtual? ¿Quién puede hacerlo? ¿Cómo esa misma capacitación que se planteaba impactaba en condiciones reales que tienen las chicas más jovencitas, sobre todo las que tienen en edad de ser mamás y de criar y de cuidar, ¿no es cierto? Y cómo eso impacta en el momento en que está ocurriendo, pero impacta a futuro en las carreras laborales, y en esto de esa pirámide que digamos, esa pirámide que permanentemente nos muestra ese mapa de género de la justicia,
que nos muestra que las mujeres siempre estamos más abajo y por cantidad de motivos no llegamos a lugares más expectables. Me parece que con esto yo estaría terminando, y la verdad que destaco todos los capítulos del libro. Es un libro verdaderamente muy, muy lindo, y en el caso del el eje que nos tocó trabajar juntos con el artículo de Beatriz, María de los Ángeles y Sonia, rescato lo que decía recién Diana de las políticas de la presencia. Justamente ahora que estamos discutiendo la paridad, que estamos discutiendo, y además muchas veces con que nos corren, con que hay más mujeres pero no tienen perspectiva de género. Entonces, bueno, poner a discutir esa estrategia que son las políticas de la presencia, que no son las únicas, pero que bueno, sirven para que los espacios sociales no estén saturados de cuerpos masculinos. Yo tenía un cuadrito, pero bueno, no importa, no lo voy a pasar, sobre las mujeres en el Poder Judicial de La Pampa, que bueno, muestra justamente esta división sexogenérica en términos de fueros. Como, digamos, demostrativos de la especialización o de la segmentación laboral, y en términos de jerarquías, porque somos muchas las que estamos más abajo, y en un periodo del 2006 al 2017, que en la provincia de La Pampa hubo 3 vacantes en el Superior Tribunal, las 3 vacantes se cubrieron con varones. Entonces me parece que eso muestra la importancia de las políticas de la presencia, aunque no sean las políticas, aunque no son las únicas, y aunque sean muy discutidas y muy discutibles, pero es esa discusión y ese juego a ponernos sobre la mesa, a poner en la agenda la cantidad de mujeres, por el solo hecho de la cantidad, me parece que es importante. Después, obviamente, buscaremos las particularidades de las trayectorias, buscaremos las cualidades personales de esas mujeres que ejercen liderazgos en esas posiciones de poder. Así que bueno, otra vez muchísimas gracias, y me parece que anduve bien con el tiempo. Perfecta, Dani. Pasamos entonces ahora a la exposición de Beatriz Cohen. Antes de presentarla, contarles que Beatriz es socióloga y realizó una maestría en Ciencias Sociales con especialización en Sociología en Flaxo, Argentina. Se recibió como doctora en Sociología en la Universidad de Durham. Entre sus publicaciones se cuenta con los siguientes títulos: El género en la justicia de familia de la Ciudad de Buenos Aires, Editorial Arcof, UBA, Buenos Aires 2007, en coautoría con Aide Virgin, escribió El acceso a la justicia, garantía de la igualdad, instituciones y actores y experiencias comparadas, Editorial Biblios, Buenos Aires, año 2006, en coautoría con Diana Mafía, escribió El género en la justicia porteña, percepciones sobre la desigualdad, de la Editorial Cusbaires. Es autora de numerosos capítulos de libro y artículos especializados en acceso a la justicia, mujeres en las profesiones jurídicas. Les damos entonces la palabra y sus 15 minutos. Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, buenas tardes a todas. Antes de que me olvide, quiero decirles a Agustina y Daniela que me encantaría intercambiar con ustedes, así que desde ya iniciemos ese intercambio, que estoy seguro que será muy fructífero e interesante. Yo me he sentido muy sola en este tema, así que celebro enormemente que haya otras personas que tengan ganas de investigar sobre la materia. Bueno, fuera de eso, agradecerles también a Patricia y a Daniela por organizar esto. Sí se puede decir que algo bueno trajo la pandemia, es esta posibilidad de poder estar conectadas, aunque estemos geográficamente alejadas, y también esto nos muestra cuando uno tiene ganas de hacer, cómo se puede, y no reemplaza el contacto personal, pero sí nos mantiene a todas activas e interesadas. También para mí es un gran placer estar con
el equipo del Observatorio de Género. Son décadas ya que más cerca o de más lejos estamos siempre conectadas y tenemos mucha historia, nos queremos mucho y hemos hecho muchas cosas muy interesantes juntas y espero que seguiremos haciendo. Igualmente, también celebro y agradezco que me hayan invitado a participar del libro. Yo siempre cuento que en el 2008 yo doy un curso anualmente en el posgrado de Derecho de la UP que se llama Mujeres en Carreras Jurídicas. Cuando empecé a darlo, casi solo tenía 2 o 3 títulos en castellano. Era terrible porque eso implicaba que había que hacer una selección y gente que no sabía, que no podía leer inglés no podía participar del curso. Y hoy la producción que hay es enorme en castellano y entre esos títulos cuento con las publicaciones del observatorio que son excelentes. Yo las tengo en la bibliografía, mis alumnos, yo dirijo varias tesis y mis alumnos las valoran mucho, así que bueno, aplaudir la producción del observatorio. También es un gusto estar acá con mi equipo de trabajo, que son Sonia Ariza y Ángeles Ramallo, a quienes espero poder darles un ratito, o sea, seré breve para que ellas también puedan participar. Quiero mencionar en el contexto que se genera este artículo, porque a partir de que yo terminé el doctorado, empecé a ser parte de unas organizaciones extranjeras de sociología jurídica, y allí se fue formando un grupo que trabajaba mujeres en carreras jurídicas. Cada vez se fue sumando gente de distintos continentes y países. Hoy hay gente de Australia, de los países árabes, de distintos países de Europa, de distintos estados americanos. En algún momento hubo alguien de Brasil que ahora ya no está, y en nuestra estaba María Inés Bergoglio desde siempre. Y lo digo porque, si bien esta investigación fue hecha para producir una publicación de ese grupo, no hace un trabajo realmente comparativo, pero a uno le permite tener esa perspectiva internacional, y eso como que nos da una mirada sobre nuestros propios hallazgos. Entonces, este proyecto de investigación, que todavía está en funcionamiento, tenía como una primera fase cuantitativa que se resume en este artículo, pero si quieren buscar más información, está en una revista de la Facultad de Derecho que publicó el Centro de Género y Derecho el año pasado. Los hallazgos generales coinciden mucho con las cosas que dijeron antes Agustina y Daniela, a pesar de que ya el trabajo es sobre la UBA. No cubre el país, pero bueno, es la facultad de Derecho más grande y más antigua del país, y la que nos resultaba como más accesible, dado que este es un proyecto sin financiamiento, hecho muy a pulmón, totalmente. Entonces, lo que descubrimos ahí fue que, bueno, pese a que desde 2000 o 2001 hay más del 61% de estudiantes mujeres ingresantes a la Facultad de Derecho de la UBA, todavía ese alto ingreso de mujeres no se ha hecho notar a nivel de las posiciones más altas de la escala institucional de la Facultad de Derecho de la UBA. O sea, hay muy pocas mujeres titulares, están más bien concentradas en la base de la pirámide institucional, eso que llamamos de segregación vertical, y también
hemos visto que persiste la segregación horizontal. Las mujeres son más frecuentes en aquellas áreas del derecho más relacionadas con los roles femeninos tradicionales. De todas formas, a pesar de haber descubierto esas cosas a nivel de la estadística dura, que en realidad los datos son del 2015, nosotros seguimos mirando otras señales en el desarrollo de la facultad en relación con el tema género, y hemos visto ciertos avances que, junto con estos movimientos sociales a los que se refería Diana antes, indicarían que se van a dar cambios positivos y que los vamos a ver pronto a nivel de la participación, de una participación más igualitaria de las mujeres en la facultad, como docentes en la Facultad de Derecho de la UBA. Por un lado está este curso de actualización al que Diana mencionaba, y que veo con alegría que Agustina cursó, y conozco mucha otra gente para las cuales esto ha sido muy importante, así que felicito especialmente a Patricia, que lo coordina, y a Diana por eso, y otros elementos más que uno pudo ver. Hubo una mujer decana, se creó un centro de género y derecho que al principio tuvo un perfil bastante bajo, pero hoy en día está a cargo una mujer con una larga trayectoria y compromiso feminista, y uno ya puede ver que hay cambios en ese sentido, y sobre todo lo que he podido ver con mucha sorpresa y alegría es la creación de una red de profesoras de derecho que son un tiro. Son chicas jóvenes muy determinadas y con unas ganas de cambiar mucho el estado de cosas, y estoy segura que lo van a lograr. Por otra parte, y también ligado con esto, hay grupos de investigadoras que están trabajando temas re interesantes ligados a la inclusión del tema de género en la currícula del derecho. Así que yo y también creo que mis colegas, Ángeles y Sonia, somos bastante optimistas en relación a los cambios que esperemos se den pronto. Ahora, esto más que nada es para contar los hallazgos más cuantitativos y más generales que tuvimos, y contarles que sí hay una etapa más cualitativa del proyecto, para la cual resolvimos, y ya tenemos hechas muchas entrevistas, entrevistar primero a las mujeres muy grandes que siguen en carrera en la Facultad de Derecho, y que son sobre las cuales basamos el artículo que está en el libro. La verdad es que pensamos primero entrevistarlas como informantes calificadas, que nos iban a dar tenían la experiencia de lo que había sido el ingreso de las mujeres a la facultad y la historia de esa trayectoria femenina dentro de la facultad, pero cuando hicimos las entrevistas nos enamoramos de sus perfiles, de su compromiso, de su ímpetu, de su entusiasmo, y cuando nos invitaron a formar parte de este libro, dijimos, este es el momento. Escribamos sobre estas mujeres que son fantásticas, y yo he presentado su caso en contextos internacionales y no pueden creerlo, porque en otros países las docentes se jubilan y se retiran, y todas estas mujeres que ya han pasado los 80 siguen dirigiendo maestrías, posgrados, siguen súper activas, son una maravilla. Todas decidieron que preferían que su nombre no se
no se explicitara, pero estoy segura que todo el mundo las reconoce. Para mí el artículo fue esta posibilidad muy interesante de celebrar, por un lado, a estas mujeres y homenajearlas, que realmente han sido súper premiadas y homenajeadas y no precisaban uno más, pero para nosotras sí fue un placer poder hacer nuestro pequeño homenaje para ellas, pero también celebrar el encuentro de generaciones, ¿no? Ver estas jóvenes que van ingresando con tanta fuerza y con tanto ímpetu y que se encuentran con estas pioneras y que hay como un reconocimiento mutuo tan lindo y tan interesante. Así que este artículo tiene esa parte más dura de presentación de los hallazgos, pero para mí lo más valioso es esta celebración y este reconocimiento de lo que hicieron antes que nosotros y de lo que harán y las expectativas que tenemos sobre las nuevas generaciones. Creo que mucho más no tengo para decir. Espero que Sonia y Ángeles puedan poner un poco de sus impresiones, sus ideas, agregar algo. Muchas gracias. Bueno, Beatriz, muchas gracias. Vamos entonces a presentar ahora a María de los Ángeles Ramallo, quien es abogada recibida en la Universidad de Buenos Aires. Se recibió además de magíster en el Instituto Internacional de Sociología Jurídica y cursa actualmente estudios de doctorado en la UBA. Ángeles, tus 15 minutos. Gracias. Sí, yo en realidad no tenía pensado hablar 15 minutos, voy a hacer un breve comentario para sumar y quizás resaltar un poco lo que ya nos dijo Bea. Primero que nada, también me sumo a los agradecimientos a Patricia, a Diana y a Daniela por el espacio de conversación y de presentación del libro. Yo lo que quería decir es que, bueno, como contaba Bea, esta investigación, la parte cualitativa, ¿no? Es una investigación que está en curso y que ya tenemos muchas entrevistas, como ella nos decía, y esperemos poder tener entonces más publicaciones sobre las voces de las profesoras que actualmente tienen los cargos más altos en la jerarquía docente, ¿no? Son titulares, catedráticas, y también las que ocupan cargos intermedios, adjuntas, jefas de trabajos prácticos, y que ahí va a ser interesante, creo yo, pensar en, bueno, las diferencias y algunas continuidades, ¿no? En las percepciones de estas profesoras en relación con la posición de las mujeres en la universidad y en las facultades de Derecho. Yo sin dudas creo que algo que va a marcar una diferencia es que ahora tenemos muchas referentes mujeres, muchas mentoras mujeres, ¿no? Y ese es uno de los motivos, quizás no el más importante, ¿no? Pero por los cuales debe haber mujeres ocupando cargos en las posiciones más altas de las jerarquías. Ya estuvieron hablando mucho de las políticas de la presencia y de esta respuesta de que no todas las mujeres son feministas, no todas las mujeres que ocupan los cargos más altos son feministas, pero por lo menos desde mi perspectiva, cambiar la foto es algo que suma mucho, ¿no? Quizás no suficiente, pero algo sin dudas relevante, por lo menos también para las generaciones más jóvenes, tener a estas mujeres mentoras es algo sin dudas muy valioso. Y por otro lado podremos notar también el impacto de todas estas políticas institucionales que se están llevando a cabo, bueno, en nuestro caso en la Universidad de Buenos Aires, pero también en otras universidades del país, en las percepciones que tienen las profesoras y las docentes ahora, ¿no? Y por último también el impacto justamente de estas redes que se están armando en la academia y en las universidades, de nuevo en el caso de la UBA, la red de profesoras, pero la red de profesoras también de otras universidades y los contactos entre las redes de profesoras de las distintas universidades y las distintas facultades va a ser algo que yo también creo que va a marcar una diferencia y muy positiva, como decía Bea. Ese era más que nada lo que yo tenía como para
agregar y resaltar de lo mucho que ya nos dijo ella. Gracias. Perfecto, María de los Ángeles, muchas gracias. Entonces, para cerrar el ciclo de las exposiciones, le damos lugar a Sonia Ariza Navarrete, quien es abogada y magíster por el Instituto Universitario Europeo de Florencia, Italia, y con estudios de doctorado en la Universidad de Palermo. Bueno, muchísimas gracias. Yo también me sumo al agradecimiento y a la celebración por hacer parte de este libro, de esta compilación y de este grupo además, porque creo que ya hemos empezado a tener una relación que nos hace más que colegas de un libro, un grupo de trabajo con el que venimos reflexionando y pensando en conjunto hace un tiempo ya. Entonces, celebrar eso y poder encontrarnos en medio de la pandemia. A mí me gustaría resaltar dos cosas rápidamente para darle paso, si es posible, alguna conversación y preguntas que quieran hacernos y poder más bien hablar un poquito más sobre el artículo en ese contexto de conversación y diálogo. Pero contar que, bueno, ya han dicho un poco en la conversación todo el trabajo que ha hecho Bea y sobre el que construimos nosotras también, de revisar un poco en términos cuantitativos y de revisar un poco y evaluar cómo es el posicionamiento de las mujeres en las distintas facetas de las carreras jurídicas. Y nosotras esta vez el desafío y lo que nos motivó también a seguir esta investigación fue dar un pasito más allá y empezar a trabajar una parte cualitativa que nos ayudara a pensar en las prácticas feministas que han tenido estas mujeres, que incluso no se reconocen como feministas, que empezaron hace tantos años, en donde el feminismo no era una identidad que una pudiera decir abiertamente o que existiera de una manera tan clara como hoy la vemos, pero que efectivamente en esa conversación y en ese diálogo y en la reflexión a la que las invitamos después de muchos años empezamos a encontrar esas prácticas que también han ido construyendo y han ido abriendo el camino para otras mujeres y para todas las que venimos después de eso. Entonces, para nosotras fue un encuentro maravilloso y realmente, como decía Bea, nos enamoramos de esta idea de poder contar desde este otro lugar esas trayectorias y conectarlas con las que hemos venido después y cómo vamos a tomar esa posta y cómo seguimos con prácticas ya mucho más explícitas y mucho más estructurales, o por lo menos eso tratamos de insertarlas en una estructura mucho más igualitaria en la facultad. Así que creo que ese fue lo que nos motivó y esperamos que la reflexión nos ayude a seguir por ese camino. Eso era todo. Muchísimas gracias. Gracias, Sonia. Entonces pasamos ahora a los comentarios de la obra que van a estar a cargo de Mónica Molina. Contarles que ella es licenciada en Comunicación Social y periodista, graduada en la Universidad Nacional de Córdoba, es agente de igualdad de oportunidades para mujeres, es activista feminista abolicionista, docente de nivel medio y de grado en la Universidad Nacional de La Pampa, es productora periodística del Centro de Producción Audiovisual de la Secretaría de Cultura y Extensión de nuestra universidad, integrante desde su fundación de la Red PAR. También integra la Comisión Especial de la Universidad para la redacción de la Guía de Recomendaciones para el Uso del Lenguaje No Sexista. Es miembro del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa y también cumplió función pública en la Subdirección de Políticas de Género de la Municipalidad de Santa Rosa entre los años 2008 y 2011. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo a todas, a todos, a todes quienes están en este conversatorio. La verdad que cuando me avisa de esta posibilidad de hacer esta participación, Daniela Salkowski, a quien le agradezco mucho y además respeto mucho por su alto trabajo académico, digo, bueno, ¿qué puedo yo decir en un libro de derecho? La primera impresión, ¿no? Entonces, bueno, no, se trataba de otra cuestión, no era que tenía que saber de derecho en términos académicos, de investigación, como ustedes bien lo han hecho y las felicito, porque escucharlas desde Diana a la última compañera que ha hablado, me fue recordando
las sensaciones que me produjo la lectura del libro. Quiero decir que, bueno, además le agradezco, ¿no?, al observatorio, a SAJU y a la facultad y a la propia editorial, ¿no? No me quiero olvidar de esas cuestiones que parecen obvias, pero son necesarias. Cuando me manda el libro, Daniela, yo dije, wow, ¿cómo hago en un mes? Me dice, capaz que no podés leerlo en este tiempo, porque bueno, un mes y haciendo teletrabajo, quienes somos docentes y además desempeñamos otras tareas, yo digo, ¿cómo hago? Y me pasó esto que dije, 577 páginas, no le estoy errando al número. Dije, bueno, a ver, ¿cómo hago para organizarme con su lectura? Y me pasó algo que valoro mucho y que es muy maravilloso. Me pasó que dije, bueno, a ver, ¿por qué capítulo arranco? Los capítulos son todos los que mencionó Diana, y la verdad que me zambullí en el libro. Pese a no tener el físico, que es re importante, que si ustedes vieran mi escritorio, tengo los cuadernos donde iba anotando cada capítulo, qué cosas me iba representando, revelaciones, empatías con lo que se iba diciendo, cuestiones en común que una como periodista le va pasando con el libro. Y la verdad que quiero destacar el trabajo de edición del libro, de qué manera fue hilvanado cada capítulo, porque eso hizo que yo terminara de leer el libro. Y esto, por supuesto, no tal vez con el tiempo de decir, bueno, lo leo de comienzo a fin de manera ininterrumpida, no, por supuesto, con el teletrabajo, todas las interrupciones habidas y por haber, pero en cada hoja de cuaderno, porque tengo todavía la manía de escribir todo, apuntes, no importa, sigo haciendo eso más que en la compu después lo paso, pero no importa, los cuadernos me siguen sirviendo, me permitió hacer un recorrido por cada capítulo, y realmente debo felicitar porque, como digo, algunas fueron revelaciones, y como periodista, ¿qué sentí? Digo esto porque vengo de otro campo y acá en el chat por ahí Patricia indicaba eso, que yo iba a hablar desde otro lugar, ¿no? Yo sentí que era una fuente riquísima, un insumo muy bueno para quienes somos periodistas y comunicadoras. Pero además me pasó otra cosa. Como lo personal es político, obviamente, me pasó que fui interactuando con el libro. Las preguntas y las cosas que iban narrando, algunas narrativas que me resultaban como más familiares, como la de Francesca, por ejemplo, porque es periodista, entonces su forma de escribir hacía que me resultara mucho más próxima, hizo que yo pudiera pensar a partir de cada uno de los artículos cómo esto también me atravesaba a mí y a tantas mujeres periodistas y comunicadoras, lo que ustedes iban narrando en cada uno de los artículos. Y quiero arrancar con una anécdota que me pasó como docente, porque tiene mucho que ver con estas dos intervenciones, tanto de Daniela Saikowski y también de Bea Cohen. Cuando hace un par de años, no muchos, 2013, 2014, me invitan a un conversatorio donde estábamos con varias compañeras activistas feministas y nuestra audiencia eran, entre algunas otras, estudiantes de la carrera de comunicación, estudiantes de la carrera de la que yo soy docente. Entonces, llegado el momento de las preguntas, una estudiante muy fresca, ella me cuenta, dice, yo cuando empecé tu materia, radio, yo estoy en esa materia, y vos te presentaste como periodista, zaraza, feminista, dije, uff, qué pesada esta mina.
Y yo me quedé, la verdad, me dio como un poco de vergüenza, me quedé, y como vio ella mi cara de sorpresa, dijo rápidamente, y después me di cuenta qué importante había sido para mi carrera que vos te presentaras de esa manera. ¿Qué quiero decir con esto? Que el lugar que ocupamos en determinados momentos de nuestras vidas y cómo vayamos conduciéndonos también en esos momentos de nuestra vida, sea en el ámbito laboral, profesional, ya sea netamente del ejercicio, en mi caso de la comunicación, o bien como docente, tiene un punto muy importante de incidencia. Y esto, digamos, me parece que es relevante porque eso permite abrir otro mundo con quienes nosotros estemos interactuando. Yo por ahí no voy a hablar de una experiencia de investigación, justamente como ustedes lo han hecho, porque me atraviesa más que nada una cuestión más de experiencia docente y de comunicadora. ¿Por qué? Y quiero marcar este punto porque fue lo que me conectó en algo que también dijo Bea cuando leí los artículos en esto de lo personal es político. Yo soy la primera camada de egresados de comunicación social post-dictadura, con todo lo que ello significa para quienes ingresamos con ingreso irrestricto, afortunadamente en la universidad pública, y que pudimos ser esta primera camada de egreso en una facultad, en una escuelita, todavía era escuelita, en Córdoba. Y eso fue en los 90, febrero del 90, y yo me vuelvo a mi provincia, y quiero decirles que, como ustedes fueron narrando las vicisitudes de las mujeres de la profesión de la abogacía o de otras, porque yo sería de las otras, no de la abogacía, más allá de haber egresado de una universidad pública, de tener el título, el ingreso al mercado laboral fue en absoluta precarización, y les voy a decir y se van a sorprender, hasta el 2015. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué porque ustedes van a decir, bueno, estadio, ¿qué significa? Bueno, estadio significa esos puntos de conexión de cómo nos atraviesa el patriarcado, aún cuando nos estemos formando, pero cómo tenemos que atravesar determinados campos espinosos, construyéndonos, perdiendo en el camino, porque cuando construimos desde una perspectiva determinada nuestro andar laboral, también se corren muchos riesgos. La profesión periodística es de riesgo, y cuando digo es de riesgo, tal vez esto no les llame la atención, o tal vez sí, y no tiene que ver solamente con las agresiones que podamos tener de sectores de poder y demás, sino que es de riesgo porque nosotras trabajamos con algo que tiene que ver con la palabra. Y este es un punto sumamente importante para nuestra profesión. Porque ejercer la palabra, irrumpir con la palabra, nos ha estado vedado a las mujeres. Entonces, pensar en los recorridos laborales, en el ejercicio profesional y los riesgos que conlleva la toma de la palabra, lleva un riesgo que, por ejemplo, es nada más y nada menos que te despidan. Y que te despidan por decir lo que pensás. Por decir lo que pensás, por ejemplo, respecto de participar en un seminario de SIDA. Estoy hablando año 92. De querer decirle a tu director periodístico, a tu director de diario, que no entendés por qué te dice eso, si él es abogado y vos sos una profesional de la comunicación, que te respete y que te diga voy a tomar medidas en consecuencia.
gritándote, y por supuesto las medidas en consecuencias eran el despido. Con apenas un inicio en la carrera profesional. Eso es tremendamente marcador en un espacio donde las mujeres no tenemos una cantidad importante de fuentes laborales en los medios de comunicación. Sin embargo, hay una inmensa mayoría de compañeras altamente precarizadas hoy en día. Realmente me pareció muy significativo, por eso digo los artículos de estos 25 artículos, porque me permitieron ir cosiendo con la propia historia, porque es inevitable poder hablar y no hablar desde afuera, sino ubicarnos qué nos fue pasando. Yo recuerdo que en el Canal del Estado de la provincia de La Pampa en el año 96 empecé a hacer el programa que se llamaba Género. Y me pasó esto de que yo dije, bueno, que sean las historias de mujeres que han sido ocultas las que yo pueda ir entrevistando. Año 96. Y bueno, y no era fácil. ¿Y por qué no era fácil? Porque había que autofinanciarse el programa con publicidad. No era de planta del Estado. Y sin embargo, yo creo que por esto, y muchas de ustedes, todas tal vez, lo entiendan, cómo vamos tejiendo nuestras propias estrategias de subsistencia, de sobrevivencia, que, como me decía siempre una amiga, tu incertidumbre siempre es tu punto más fuerte, porque, bueno, yo me sentía que tanta incertidumbre a lo largo de 30 años de profesión han sido una fortaleza, porque estoy acostumbrada como a nadar entre las incertidumbres. Tal vez por eso no me llama tanto la atención las vivencias en este país, ¿no? que siempre hablamos de crisis en crisis. Fíjense que en el país recientemente, muy recientemente, han empezado a surgir las editoras en género. Tenemos en el grupo Clarín a Mariana Iglesias, en la agencia Telam a Silvina Molina, en Infobae estuvo Giselle Sousa, creo que ahora ya no está, en los SRT de Córdoba Gabriela Weller, también hay en Mendoza y en el Tribuno de Salta. No estoy registrando, y esto es a partir de mi participación y de ser parte del Red Par, no estamos teniendo masivamente una decisión de las empresas periodísticas en incluir a las mujeres en cargos de este tipo. La experiencia de Página 12 tal vez es la más notable por historia, ¿verdad? Con su suplemento. Sin embargo, esta transversalidad que nosotros reclamamos a los distintos poderes respecto de la cuestión de género, respecto de tener otras narrativas, de poder construir desde otro lugar, en los medios de comunicación viene muy atrasado, muy atrasado. Hace creo que 2 días señalaba, casi enojada diría yo, Daniela Seikowski, la realización de un programa de televisión donde todos los invitados son varones, se conduce varón, y no había allí ni siquiera una mujer con presencia en alguna de las organizaciones a las que se había invitado, y esa es una negación de la palabra, de la visión, de esa política de la presencia que no está ahí. ¿Y por qué es importante la presencia de las mujeres en los medios de comunicación? Porque si esa presencia, además de estar incluidas laboralmente como derecho humano, que nos corresponde estar en un trabajo cuando hemos elegido una profesión, pero si además en esto le sumamos nuestra formación en la cuestión de género y las producciones que se hagan desde los distintos medios tienen
una narrativa que vaya a romper el género hegemónico que persiste en los medios, que es el masculino, porque, bueno, como decía una académica de la comunicación española, Juana Gallego, la comunicación y el periodismo tienen un género, sí, claro, el género hegemónico masculino, digamos, para que nosotras podamos ir construyendo otras narrativas que puedan enlazar con todo este trabajo maravilloso que ustedes hacen, necesitamos estar en los medios. Necesitamos esa posibilidad de que yo pueda ir a buscar a esas fuentes de información que ustedes son con su trabajo y poder construir otras formas que nosotros en comunicación llamamos buenas prácticas desde la perspectiva de género o narrativa feminista, pero necesitamos esa presencia. Yo quiero destacar un trabajo que hizo muy importante de comunicar igualdad. Disculpame que te interrumpa, estamos un poco en tiempo para dejar después un ratito para los intercambios. Quiero hacer un cierre y ya pasamos. Gracias. Bien, falta un montón porque no iba a escribir y escribí un montón. Bueno, no importa. Lo que quería destacar es un trabajo de Sandra Chaer, que también integra Red Par, y que habla justamente de la condición de las mujeres en los medios. Lo que quiero significar es que muchas veces creemos que hay medios de comunicación que tienen una línea que nosotros decimos entre comillas progresistas, pero que hacia adentro de estos medios no estamos, o estamos muy mal, porque también hay que decirlo, no solo que no estamos, sino cuando estamos muy mal en las condiciones de trabajo. Por decirle, y con esto cierro para dar paso a las intervenciones, el principal medio de comunicación impreso de la provincia de La Pampa tiene en la actualidad en redacción 2 mujeres. La mayoría de las mujeres que tiene, que no son muchas, están en áreas de administración, de publicidad y demás. Recientemente renunció una correctora, y entre ellos renunció por las condiciones laborales y cómo se sentía. Bueno, además de poder comunicar con perspectiva de género, quiero que sepan que detrás de los medios nos están pasando otras cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Moni. Bueno, a todas, a todos que han participado, que han expuesto sus conocimientos, sus experiencias en este encuentro. Así que, si les parece, abrimos un espacio de intercambio entre todos. Pueden dejar sus comentarios en el chat del Zoom o en el chat de YouTube, que está en vivo. Y si tiene alguna de los presentes ganas de hacer su comentario a través del micrófono, lo puede habilitar. O me puede avisar si quiere a través del chat, así vamos dando la palabra. Tengo entendido que Daniela hoy tenía un par de preguntas, así que podemos iniciar con esos disparadores de intercambio. Yo tenía preguntas. Creo que sí, hoy había, o no me acuerdo quién nombró, que tenía como muchos más intercambios, disparadores como para debatir al final, que no le daba el tiempo. No, eran algunas cosas que estaban en el artículo, pero básicamente me parece que el eje que están nuestros, el eje del libro en el que están los artículos con Beatriz, las chicas y nosotras, digamos, compagina lo que ha dicho Mónica Molina en términos de las estrategias que tenemos que poner en marcha para poder abrirnos paso en nuestras respectivas profesiones. Digamos, la carencia de modelos que tenemos para ejercer las profesiones. Nosotros nos hemos circunscrito a la profesión jurídica, y dentro de la profesión jurídica al ejercicio de la abogacía. Hay toda una discusión ahí entre profesión jurídica, ocupación jurídica, que no viene al caso,
pero lo que dice Mónica Molina pasa en el periodismo, pasa en la docencia universitaria, colegas de SASU han hecho investigaciones al respecto. Acá en la Universidad Nacional de La Pampa hay una investigación ya muy antigua de María Herminia Delicia, creo que es del año 94, 95, donde también hablaba de ese orden de género en la Universidad Nacional de La Pampa, es decir, digamos, hay cosas que nos cruzan más allá de las profesiones que hayamos elegido, y ahí hay un problema de si si tenemos que asimilarnos a esas lógicas masculinas en los espacios de trabajo para mantenerlos, para subsistir, como vos decías recién, Moni, o si, digamos, también esas explicaciones de si esos espacios de trabajo en algún punto, justamente porque somos la mitad de la población, y somos una fuerza, digamos, gran parte de la fuerza de trabajo, esos espacios se tienen que acomodar un poco a las demandas y a las necesidades nuestras, que en definitiva no son tan nuestras, porque la cuestión de la reproducción de la vida biológica, la reproducción social de una comunidad, depende de ese orden de género, que es lo que, digamos, estamos poniendo en discusión. Un poco hay cosas transversales y bueno, entre tantas cosas, si nos tenemos que acomodar a cómo son las instituciones y los espacios de trabajo y el espacio público fundamentalmente, o si esos espacios tienen que modificar alguna de esas prácticas para que verdaderamente sea más simétrica la circulación de poder y haya espacios para que, digamos, ser verdaderamente escuchadas, ¿no? De eso un poco se trata la cuestión más cualitativa de la paridad, del sentido de la paridad, ¿no? Tener el mismo peso político en todos los espacios. Es un poquito como para abrir el diálogo. Bien, gracias Dani. Han llegado felicitaciones a las expositoras, a las autoras, por la iniciativa también del encuentro, y agradecimiento también, por supuesto, por el reencuentro, ¿no? Si quieren habilitar los micrófonos, algunas de las autoras, ya sea Diana, Ángeles, Sonia, Beatriz, si quieren, asimismo Mónica, si quieren agregar algo que quizás les quedó en el tintero, que quisieran ampliar de sus presentaciones, adelante, igual que... Yo quiero pedirte, Guadalupe, si puede tener unos minutos para hablar Patricia. Dale, sí, adelante, Patricia, cuando quieras habilitar el micrófono. Pero brevísimo, porque yo estoy la mar de feliz estando aquí. Me gustó mucho el vínculo que hacía Mónica en relación a la palabra, ¿no? Porque el derecho se sostiene en la palabra, es los derechos, el ejercicio del derecho y la construcción de la ciudadanía es a partir de la intangibilidad de la palabra y de una palabra que puede ser sancionatoria o permisiva. Y en este sentido, a lo largo del día de hoy, se sucedió un fenómeno muy interesante que tiene que ver con la palabra y con la descalificación de las mujeres, incluso a través de una muerte. No voy a contarles aquí que se murió Diego Armando Maradona, el Diego. Me he llamado a silencio durante los 3 días de luto para no hacer ninguna intervención que tuviera que ver con ese señor. A partir de que termine el luto sí las voy a hacer, porque tengo algunos comentarios, pero respeto el dolor popular. Pero lo que hoy me terminó de sacar de quicio es que a partir de un tuit realmente ridículo, alguien en Twitter decía, ¿qué mujer generaría una conmoción así de masiva y así de intensa? A partir de ahí, porque... Se olvidó de algo, se olvidó de algo, ya ocurrió en este país. Bueno, Meryl Streep o Madonna. La verdad que no lo sé, porque son figuras que vienen del mundo del espectáculo, del mundo del arte, pero lo que me preocupó es este fenómeno de que
tiene que haber una contraparte devaluada, y esa contraparte devaluada tiene que ser una mujer. Entonces, los avances son enormemente promisorios, pero me parece que todavía el camino es enorme si tenemos este planteo en las redes sociales, porque quien lo plantea es una usuaria. Y entonces esto me pareció como todavía más preocupante, ¿no? Bueno, hay que mostrar esta imagen devaluada, aún en un contexto de muerte. Y además, tal como plantea Blas Sánchez en el chat, se olvidó del propio 25 de noviembre, o sea, fue en una semana como muy tremenda y muy misógina, como ahí plantea también Analía, ¿no? Entonces quería traer esta reflexión con la que Mónica planteaba el tema de la palabra y este vínculo entre la palabra de la comunicación y los derechos. Gracias. Estaba Bea ahí pidiendo la palabra. Gracias, Patricia. Bea, adelante. Si Nada, yo quería decir que a mí me gusta mucho una expresión de Raoul Connell que habla no solo de orden de género, sino de un régimen de género, y que tiene un carácter mucho más abarcativo y pegajoso y penetrante, que hace como que sistemas de selección supuestamente meritocráticos tengan siempre un sesgo de género en detrimento de las mujeres. O sea, todos estos sistemas que... Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esas políticas de la presencia, porque tenemos que tratar de reconocer estos sesgos de género en todas aquellas situaciones donde aparentemente se está eligiendo al o la mejor en forma objetiva, porque lo que se ve claramente en el caso de las profesiones jurídicas es este modelo de carrera masculina como el modelo del éxito y el modelo de a quién hay que seleccionar cuando se trata de profesor titular, cuando se trata de concursos para jueces. Tengo una alumna del Chubut que está terminando en este momento su tesis de la maestría, y lo que ella ve, ella analiza la parte cuantitativa, pero también analiza todas las conversaciones que tiene el Pleno del Consejo de la Magistratura cuando están discutiendo a quién hay que elegir. Y es terrible, porque todo lo que es valorado es lo que los varones son. Y es incluso cuando se está evaluando candidatas para áreas del derecho feminizadas. Entonces, cuando Daniela decía qué tenemos que hacer las mujeres para poder progresar, tenemos que masculinizarnos, y muchas mujeres que quieren avanzar no tienen otra. Eso solo quería agregar. Recién pedí si me permitían, aunque sea 2 minutos, compartir pantalla, porque quiero mostrar una imagen que tiene que ver con lo que dijo Bea. Ustedes me dirán si puedo, porque esta mañana estuve en una charla en la Universidad de Chile, donde están aplicando... Ya podés, Diana. Ya puedo, gracias. Están aplicando unos protocolos de igualdad, están trabajando con el PNUD, Generar Igualdad se llama el programa, en las universidades y en general en las carreras de ciencia y tecnología. Ellas han hecho unas redes de científicas chilenas, están haciendo un trabajo muy intenso de los últimos 2 o 3 años. Pero entonces mi reflexión era esta, en relación con estas excepciones, ¿no? No sé si lo llegan a ver. Sí, ya se compartió. ¿Llegan a ver esta imagen? Bueno, esta imagen me pareció muy gráfica. Es la imagen de un ganso en una laguna donde está lleno de flamencos. Entonces ese ganso, pobrecito, probablemente sea una gansa,
probablemente sea una gansa, ella trata de hacer los méritos de esta presunta neutralidad que se pide para participar de la comunidad del salar de los flamencos. Entonces ocurre un doble problema. Por un lado, que nunca va a llegar a expresar el tipo de rituales que se pide para estar en la comunidad de los flamencos. Siempre va a ser considerada inferior. Pero el problema que veo grave desde nuestro punto de vista del activismo feminista es qué puede aportar ella como novedoso y como diferente, como excepción. Esas políticas de la presencia, que son políticas excepcionales, ¿qué le pueden aportar a un universo tan masculinizado? Me parecía lindo compartir con ustedes esa imagen porque a mí me pareció que era muy gráfica para señalar esto. No alcanza con mujeres excepcionales, no alcanza con Marie Curie y no alcanza con una mujer excepcional como la jueza de la Corte de los Estados Unidos, extraordinaria, que acaba de morir, que es un ejemplo, pero no alcanza una mujer excepcional. Quería hacer una pregunta, ¿puedo? Sí, dale, Moni. Sí, porque no puedo dejar mi profesión. Me gustaría saber qué piensan ustedes de la prensa. Y digo de la prensa en general. ¿En qué sentido? ¿Qué pensamos? ¿Las mujeres de la profesión jurídica? En función de cómo ven la prensa, digamos, porque bueno, una cosa es que hayamos algunas periodistas feministas y que tengamos la oportunidad de poder hacer algunas cosas, y otra cuestión es, bueno, en las narrativas generales, ¿esto se percibe o no se percibe? Yo creo que hay un poco de todo, pero en general, y como digamos, vos lo dijiste, por lo menos para la provincia de La Pampa, tenemos algunas dificultades para comunicar con perspectiva de género. Pareciera, o a mí me da esa sensación, en términos de que se ha podido, entre comillas, comunicar con perspectiva de género alguna cuestión que tenga que ver con la violencia física, la violencia familiar, que en definitiva es por ahí la más visibilizada, ¿no? Y entra en ese sentido común de la violencia de género que tiene una comunidad. Pero digamos, comunicar la discriminación, digamos, estructural, las desigualdades estructurales, ahí hay una falla importante del periodismo en general y de nuestra provincia en particular. Yo recién quería subir acá al chat la foto que les mandé el 25 a ustedes, al grupo, porque vengo siguiendo, yo no hago estudios sobre medios ni nada por el estilo, pero vengo siguiendo ese programa, he seguido otros programas, y es evidente los 2 o 3 programas que históricamente han trabajado o han abordado la cuestión política partidaria en la provincia de La Pampa, sea en canales privados o sea en el canal oficial, han tenido este sesgo. Yo creo que no hay una sociedad que se represente que eso es discriminatorio. Me parece que no hay una sociedad que se represente que el 25 de noviembre un programa en un canal comunitario, en un canal de la cooperativa, en un canal de la economía solidaria, tenga 4 varones el 25 de noviembre, 4 varones que hablan de la industria, del sindicalismo. Me parece que eso también no solamente habla del programa, sino habla de cómo nos representamos una sociedad más igualitaria. No puede haber nunca pluralidad en un programa que haya 4 varones que son los que hablan de las cosas importantes. ¿Dónde estamos las mujeres hablando de las cosas importantes? Porque es digamos, casi que de perogrullo que hay cosas importantes que podemos decir las mujeres. Y esto no tiene nada que ver con la esencia, de si las mujeres somos una esencia, no somos una esencia. Me parece que no pasa por ahí el problema.
Me parece que, digamos, una televisión, unos medios, una universidad, unos sindicatos, unos partidos políticos que muestren estos efectos de la política de la presencia, aunque es cierto que no basta con que haya mujeres ilustradas o mujeres ejemplares, siempre ayuda mucho más. O sea, volvemos, me parece que Beatriz lo ha trabajado un montón y nosotros también nos lo estamos preguntando en la investigación. ¿Qué modelos tienen quienes nos siguen? Porque cuando nosotros vamos a buscar modelos, encontramos que han trabajado profesiones jurídicas 5 o 6 personas en la Argentina, 3 o 4 equipos de investigación más o menos se han dedicado a eso. Y con lo que dice Beatriz, casi que sin financiación, sin presupuesto, etcétera, etcétera. Entonces, siempre estamos nadando en el dulce de leche, siempre estamos pedaleando en el dulce de leche, básicamente, ¿no? Pero, no sé, yo por lo menos en la provincia lo veo así, y la verdad que me gustaría que hubiera otro tratamiento de los problemas. Y que además los problemas los problemas de las mujeres en general pudieran ser entrecruzados con los problemas en el acceso a otros derechos. Por supuesto que esto que decía Diana al comienzo, la cuestión de la interseccionalidad de las discriminaciones, pareciera que la discriminación es por un solo factor, es por una sola situación y está individualizada en la cabeza de quien en ese momento sufre la discriminación. Y en realidad hay una estructuralidad de ese sistema discriminatorio, asimétrico, desigual, que me parece que no se termina de comprender esa cuestión más estructural. Bueno, gracias Dani. Le damos lugar a la última pregunta de Karina. Hoy Diana también quería hacer un aporte a esta pregunta disparadora de Mónica. No sé si querés hacer un comentario sobre lo que... No, avanzamos. Que intervenga Karina, que pide hacer una pregunta in voce. Y después de Karina vamos cerrando porque las autoras tienen otros eventos, pero le damos la palabra a Karina que lo pidió y luego hacemos el cierre. Karina. Sí, bueno, gracias, felicitaciones. A mí me quedó un clic vinculado un poco a la exposición de Agustina y de Daniela, y un poco pensando en lo personal como político, las pocas referencias que tenemos las mujeres, la escasez en referencia a algunos temas de trayectorias jurídicas, más que nada en la docencia, y pienso que mujeres llegan, por ejemplo, a ser titulares o adjuntas, y cuando lo miramos desde la interseccionalidad, ¿cuántas, por ejemplo, son solteras, o tenían familias monoparentales, o eran del interior, o eran de grupos étnicos minoritarios, o ejercieron la profesión libre? Porque creo que ahí hay mucho para desglosar el género de las intersecciones, y que no somos todas iguales, ni todas tenemos los mismos costos cuando queremos asumir los mismos proyectos. Y que muchas veces, no sé qué opinan, pero la militancia se genera una pseudo homogeneidad donde hay un montón de personas que siguen afuera, porque no politizamos todas estas intersecciones de quienes logran un montón de cosas. Y eso, a ver qué apreciación tienen. Solo un comentario para estar completamente de acuerdo con Karina, digamos. Hay primero, no somos todas iguales precisamente porque no hay una identidad sexogenérica. Coincido absolutamente. Así como tampoco son iguales todos los varones. Hay varones que también están sojuzgados por este sistema androcéntrico y patriarcal. Y me parece que una de las cosas a las que hay que reflexionar al interior de los feminismos es a estas cuestiones de clase, de posición social, de distinciones en torno a los centros y las periferias, y este concepto que parece muy setentista o muy sesentista de los centros y las periferias, no solamente se dan en términos geográficos, sino también se dan en términos de construcción de conocimiento. Yo no coincido absolutamente contigo.
Bueno, han llegado comentarios que, bueno, han motivado justamente el intercambio, pero estamos sobre la fecha, sobre el horario de cierre, y como para respetar justamente el cronograma y la agenda de todas, de todos, de todes, si les parece, les cedo la palabra a las expositoras para que den unas palabras de cierre y vamos finalizando el encuentro. Así que ya sea Diana, Patricia, Beatriz, Daniela, todo suyo el cierre. Le cedo la palabra a Patricia, que ha trabajado tanto en esta presentación. Gracias, gracias, gracias. Como diría Soda Stereo, lo cual demuestra mi rango etario, gracias totales por estar, por venir, por leerlo, por difundirlo, por citarnos y por discutirnos. Así que, y gracias a todas las que formaron parte de la publicación. Sí, yo también muchísimas gracias por la oportunidad y por el acompañamiento que hemos tenido, tanto en la primera presentación como en esta, de cantidad de colegas muy, muy apreciadas que tengo. Así que muchas gracias. Sin más, si nadie más quiere tomar la palabra, nos vemos en otro próximo encuentro. Espero que nos reencontremos todas, todos y todes, y les agradezco la participación y el compromiso y las reflexiones de todos los que estamos y todas las que estamos presentes. Cariños y nos reencontramos. Adiós.